Ruby, me falta otro grupo que va en parejas y el resto van a trabajar de 3. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Bien, vamos a hablar entonces dentro de la política. Profe, qué, Sí, qué pena, profe. Karen Galvez y yo, Paula Herrera, somos también las dos, nada más. ok, listo. Entonces ya quedan Profe, yo nosotras. tengo una pregunta. Sí, Joana. Es que mi compañera y yo, pues ayer martes estuvimos ya haciendo algunos principios Sí, del primer punto y pues estábamos como algo confusas de acuerdo al decreto de la Superintendencia Financiera acerca de los horarios establecidos. No sí. encontramos como tal el decreto, encontramos un link, pero no sé si sea esa la información de la que tenemos que basarnos. Me lo envían por interno y yo lo reviso y les confirmo Ah, bueno, para que profe, cada uno muchas haga gracias. la consulta. Bien, Vale. entonces, continuando con, nosotros habíamos creado en la etapa administrativa, ¿cierto? Donde hablábamos entonces de el periodo, normalmente pues hasta los 90 días, y en donde pues identificábamos que de acuerdo con el tipo de cliente o la edad perdón, el número de días en mora, pues asimismo dentro de la gestión administrativa se da una cobranza, ¿sí? Aquí es muy importante identificar algo, muchachos, y es que cuando como ustedes están estableciendo la política, deben tener claro que los clientes eh, ya ahora aquí está mi cel. Si ustedes están haciendo van a construir cómo van a trabajar la gestión de cobranza administrativa, ¿sí? Lo primero que ustedes hicieron fue definir cuál era el tiempo en el cual iban a trabajar con ese tipo de cobranza, el tiempo de mora, ¿sí? Vuelvo y pongo que usted mi ejemplo. Mi ejemplo va con una cobranza hasta los 90 días. ¿Listo? Por tanto, yo tendría entonces ahí dentro de la cobranza administrativa clientes con 1, 2 y 3 meses en mora. La pregunta ahora es, y si ustedes se dieron cuenta en la estimación que yo les hacía del número de cobradores que ustedes iban a tener para poder eh, generar estas acciones de cobranza, es cuál es el tiempo o el periodo que ustedes van a dar dentro de cada mes de mora para que el cobrador pase a donde el cliente, ¿sí? Y en ese sentido, a eso nosotros le llamamos frecuencia, ¿sí? Es lo que estoy diciendo. Si es uno, usted va a colocar que en los primeros 8 días, en los primeros 8 días, el cobrador debe hacer la primera visita. ¿Sí? Antes del día 20 debe hacer la segunda visita y antes del día 30 debe hacer la tercera visita. En caso que el cliente no haya pagado, tengan en cuenta que esto que ustedes están colocando acá, eso que ustedes están colocando acá en la política, es lo que ustedes van a llevar a la frecuencia con la cual van a establecer el número de cobradores que se necesitan, ¿sí? Entonces, si ustedes colocan acá, por ejemplo, un rango más corto, por ejemplo, la primera visita no van a colocar 8 días, sino van a colocar 3. Aquí no van a colocar 20, sino van a colocar 8. Aquí no van a colocar 30, sino 15. Luego van a colocar 23, por ejemplo, y 30. Es decir, que ustedes ahorita tienen ya una frecuencia de 5 y no de 3.
Eso desde el punto de vista de seguimiento, control y presión para el cliente es favorable, pero deben tener en cuenta que eso también acarrea el hecho que usted tenga que contratar quizás más personas para poder abordar la cartera. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, hay que tener en cuenta que el único participante dentro de estos 3 meses de mora no es el cobrador. Existen otros agentes que entran a participar dentro de la cartera administrativa. ¿Sí? Y entonces ustedes aquí, para cada visita que van a programar en el mes 1, en el mes 2 y en el mes 3, me van a colocar quiénes son o quién es el agente que la realiza, ¿sí? Y entonces ustedes me colocan cobrador y asesor, por ejemplo. Y nuevamente cobrador y asesor. Pero resulta que los agentes no solamente son estos, son el asesor, puede estar el cobrador, puede ir el director de la oficina o el gerente, ¿sí? Puede ir el coordinador, puede ir el coordinador de cartera, y en su efecto, por allá en el tercer mes, ustedes pueden involucrar al abogado. ¿Listo? Para ejercer un tema de presión sin abordar todavía todo el tema jurídico que venimos hablando ya después de la cobranza administrativa. Entonces, es muy importante que a la hora de construir la política, ustedes tengan en cuenta esto. ¿Listo? ¿Es claro? O sea, profe, ahí básicamente sería como un orden de, antes de, o sea, lo prejurídico y ya después lo jurídico con el abogado. Sí, lo primero lo administrativo. Lo administrativo es esa etapa en donde todavía tú estás negociando con el cliente, Sí, como decíamos nosotros en la oficina, por las buenas, ¿sí? como Estamos quien dice, todavía llevando al cliente, todavía nos lleva más de 3 meses en mora y pues todavía estamos como, venga, págueme, vengo a presionarlo para que me pague y hacemos como esos acuerdos, ¿sí? Y empezamos a tener como ese proceso de cobranza para que para persuadir al cliente y que nos pague. Entonces, en ese proceso participan estos agentes o pueden llegar a participar estos agentes, normalmente son los que están involucrados. Ahí lo importante es que tú puedas ordenarlos de tal manera que te quede obviamente pues eh, sincronizado y no que vayas a colocar aquí que, por ejemplo, con 3 días de mora ya vas a poner a que el abogado lo visite. Pues eso no tiene sentido. ¿Sí? El abogado haría las últimas visitas al tercer mes de cobranza, ¿sí? Con el cobrador o con el coordinador de cartera. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso porque eso les va a disminuir a ustedes la frecuencia del número de cobradores, porque puede que ustedes para el mes 3 ya no pongan al cobrador o lo pongan una sola vez, ¿sí? Por ejemplo, en la primera visita del mes 3, que se da en qué tiempo? Se da entonces entre el 61 días y 70 días, por ejemplo, ¿sí? ¿Y quiénes participan? Entonces va el cobrador y el gerente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y ya después de eso, el cobrador no vuelve a aparecer, únicamente queda entonces en manos del coordinador y el gerente, o el gerente y el abogado, quienes siguen haciendo esa presión para persuadir al cliente y que pague. ¿Listo? Entonces, les menciono esto para que tengan en cuenta cómo porque puede que, por ejemplo, la primera visita ustedes no le digan que la hace el cobrador, la hace el asesor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la frecuencia va a ser modificada de acuerdo con el agente que usted coloque o involucre en cada mes de cobranza. ¿Sí es claro? sí, señor. Los demás. Sí, señor. ¿Sí? Ok. Aquí se los puse más o menos, igual aquí lo voy a cambiar, los voy a poner como de en orden normal para que ustedes tengan una guía de cómo sería entonces el proceso, ¿no? Yo no voy a poner primero el abogado, sino ya sería el último, el gerente pues también va a ser uno de los últimos en visitar, el coordinador pues el tercero, el cobrador segundo y el asesor el primero, ¿listo? Entonces
puede que de pronto el primer mes ustedes todo lo trabajen entre asesor cobrador, ya el segundo mes cobrador coordinador, ¿sí? Eso va a depender también de lo que ustedes pretendan y digamos el grado de seguimiento que quieran tener en ese cliente, buscando obviamente la recuperación del crédito. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, ya a la hora de evaluar el número de cobradores, porque yo no les puse aquí ni el número de asesores, ni coordinadores, no, el número de cobradores, entonces deben tener en cuenta cuántas veces lo involucraron ustedes a él en estos 3 meses de cobranza, que es la etapa administrativa. Para mí, puede que ustedes lo manejen, por ejemplo, 120 y entonces tengan, o sea, para mi ejemplo, y puede que tengan entonces que sacar acá un mes 4, en donde pues de pronto aumenten la frecuencia de lo que está participando el cobrador. En todo caso, si es 90 días, en mi ejemplo, yo tendría 3 meses y aquí tendría que ver cuántas veces participó el cobrador y asimismo coloco la frecuencia en la tablita. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, una vez ya terminada esa etapa de la etapa administrativa, en la cual se desarrollan diversos acuerdos de pago, ya ahorita vamos a hablar sobre ello, qué son los acuerdos de pago y cuáles son los tipos de acuerdos que se pueden hacer, eh, pues al no tener esa voluntad de pago del cliente o esa capacidad de pago del cliente para responder por la obligación, pasa a lo que se conoce entonces como la gestión judicial. Dentro de la gestión judicial existen dos tipos, la prejurídica y la jurídica, ¿sí? En la prejurídica, lo que se hace es un alistamiento de títulos para presentar al juzgado. Obviamente, para hacer ese alistamiento de títulos, lo que se debe hacer, se debe tener o contar es con un conocimiento de las garantías, su estado actual y otras garantías que así no se hayan contemplado dentro del crédito, el abogado considere que puede llegar a tener disponibles para la recuperación del mismo. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿cómo sería eso de las otras garantías? O él sea, lo un que hace, ejemplo de por alguna. ejemplo, él se va para Secretaría de Tránsito y paga un estudio con tu número de cédula para mirar cuáles son los bienes vehículos que tiene esa persona a su nombre. Se va para certificado eh, ¿cómo se llama? El que queda frente a perros.com, donde, donde sacan los certificados de tradición y libertad, pues me olvidó el nombre de ella. Pero precisamente allá él hace la consulta, entonces si mira qué bienes inmuebles tienes tú a tu nombre, ¿cierto? Y entonces en esa revisión mira si de pronto tú estás empleada todavía o si cambiaste de empresa, pues miras cuál es el proceso para poder embargarte, si tienes de pronto una pensión o miras de pronto qué ingresos puedes llegar a tener y hace ese proceso entonces de alistar los títulos y alistar las garantías para poder pasar al, al juzgado el embargo de salarios o el embargo de un inmueble o el embargo de un vehículo o el embargo de una pensión, etcétera. ¿Listo? Pero entonces él debe hacer la revisión porque puede que, por ejemplo, le hayas prestado por ser empleado, pero cambió de empresa, entonces ya toca mirar en qué empresa está, qué tipo de contrato maneja y todo ese tipo de cosas para poder hacer el proceso correctamente. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, eso se hace dentro del proceso prejurídico, ¿sí? Normalmente, pues el abogado trabaja con, con el, con el dependiente, que básicamente es pues el, el secretario del abogado, quien le ayuda a revisar toda esta parte de alistamiento de títulos. Obviamente eso no es algo que se realice
de 15, 20 días. Eso es una revisión que genera, no solamente es revisar, sino construir como tal ya los documentos que el abogado debe crear para pasarlo a los juzgados, el embargo como tal, ¿cierto? La diligencia, se anexan obviamente los soportes del incumplimiento, las tablas de amortización, bueno, unos documentos financieros donde el abogado demuestra cuál es la cuantía en la cual el cliente debe, ¿sí? Y empieza Profe, entonces yo a tengo tener otra pregunta. ¿sí? También para hacer, digamos, todo este proceso que después se escucha súper tedioso y al mismo tiempo pues costoso para la empresa, Sí, uno debe fijar un monto, ¿cierto? Porque pues claro que sí. para un Aquí crédito, te voy a digamos, hablar de eso. 1 o 2 millones que el cliente esté de una, pues no Exactamente, valdría la pena. exactamente. Y ahí es muy importante eso porque lo que Joana dice es cierto. Normalmente las instituciones eh, involucran al abogado y estos procesos son costosos para la institución, ¿sí? Que se pueden llegar a cargar al cliente, pero digamos que llenar al abogado para que o embargarlo o llegar a recuperar judicialmente 1 millón de pesos, 1.500.000, 2 millones, para una institución financiera no, digamos, no vamos a concentrar a que el abogado se lleve hasta ese punto. Por eso es que la parte administrativa, la gestión administrativa, muchas veces se alarga para clientes de menor cuantía y eso ustedes lo pueden establecer dentro de la política. Entonces, si son montos inferiores, por ejemplo, a 5 millones de pesos, la gestión administrativa va hasta los 150 días, por ejemplo. Si el monto es superior a los 5 millones de pesos, la gestión administrativa termina a los 90 días porque ahí sí amerita el monto empezar todo el proceso de embargo. ¿Listo? Pero una pregunta. Sí. En la clase anterior, no sé si estoy bien, hablabas de la administración de cuentas por cobrar. Y retomando el tema de mi compañera Joana, ella hablaba de lo que sale más costoso. Tú hablabas ahí de créditos a corto plazo, mediano plazo y las ventajas en cada uno. Pero tú decías que, por ejemplo, ese a corto plazo, que había el riesgo de que cambiara de actividad económica. ¿Sí? Sí. Entonces, yo me imagino que en lo que estabas comentando ahorita en la gestión judicial, ese sería a un crédito a corto plazo, ¿cierto? Por si cambia de actividad económica. Sí, lo Pero que tú pasa es que decías que hablabas también, de un... Señor. sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta, y eso ya es más adelante lo vamos a ver en etapas ya de aprobación, que normalmente las instituciones financieras lo que hacen es manejar de acuerdo con los montos, los plazos, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver también con el tema de la cobranza, o sea, tú no vas a prestarle a alguien, puede llegar a pasar en algunas líneas de crédito que te presten un monto alto a corto plazo, pero pues tendrías que demostrar una capacidad muy buena de pago, ¿cierto? Pero es común, o lo común es que el monto vaya en función del plazo, ¿sí? Entonces, lo que tú dices, Lina, digamos en el caso de un cliente que yo le haya prestado poquito o un crédito a corto plazo, es porque tendría yo que o contemplar que estamos tratando de un crédito de monto bajo, ¿sí? Entonces, asimismo, pues va a ir una relación proporcional entre el monto y el plazo y asimismo yo voy a poder identificar si ese cliente lo voy a clasificar como una cobranza administrativa de 150 días o una cobranza administrativa de 90 días en el evento que el cliente me llegue a quedar en mora. ¿Listo? Vale, sí, señor. Profe, una pregunta. Sí. Me imagino que en las microfinancieras los periodos de tiempo administrativo deben ser mucho más largos que comparados a un banco, ¿cierto? No necesariamente. Porque por lo No menos cuando hablábamos, necesariamente, pero sí, digamos, o sea, si tú hablas de microfinancieras tratando exclusivamente el producto de microcrédito, sí, porque hay microfinancieras dedicadas ya a otro tipo de productos. Por ejemplo, nosotros éramos una microfinanciera, pero trabajamos vehículo, hipotecario, trabajamos otros productos. no, profe, Ya sí, si me es que hablas específicamente del producto de microcrédito, sí, sí, cuando son créditos muy pequeños que pues ya exacto. no vale la pena hacer toda la parte
judicial, por decirlo así, me imagino que los tiempos deben ser más Y largos. administrativos son más largos, exactamente. Nosotros trabajamos hasta los 180 días la parte administrativa. Obviamente, pues el abogado se involucraba en muchas partes, pero igual seguía siendo administrativo. Y ya lo que se hacía es que si no se llegaba, si no se ameritaba el monto, se procedía ya no a temas judiciales, sino a castigos de cartera, que es la etapa o el salto que se pega entonces cuando el monto no amerita. Y el castigo es básicamente cuando la institución financiera, pues como su nombre lo indica, se castiga, es decir, da por perdido ese cliente, genera eso en centrales y cierra entonces proceso o entra a cancelar ya ese título para que no pese más dentro de la cartera y básicamente lo echa a saco roto. Lo que se puede llegar a hacer con ese tipo de carteras castigadas es generar algún tema de factoring para que una institución que esté interesada en comprarla entre pues a ese proceso y genere la cobranza por parte de un tercero, porque ya nosotros como institución pues hicimos lo que estaba dentro de nuestro alcance y definitivamente ya pasados 180 días, 6 meses en mora, pues dimos por perdido esa obligación. Entonces entramos a castigar. ¿Listo? Que es la Profe, parte en y donde ese ustedes tercero, tendrían como que que quedar ahí. ¿quién sería? Señor, Qué pena, profe. Ese tercero, como, ¿quién sería cuando dice que se hace tipo sí, hay instituciones, de acción? no sé si ustedes hayan visto instituciones, creo que hasta hacen publicidad y todo como paga tu deuda, refinancia. Bueno, hay muchas instituciones que son empresas dedicadas a factoring. Lo que hacen es precisamente comprar esas carteras a otras, pues a las financieras para hacerse cargo de esa cobranza. Obviamente, pues el proceso no, pues se da obviamente la empresa factoring buscando un beneficio, ellos únicamente pagan, por ejemplo, te dicen de los 1.000 millones de pesos que te deben, te voy a pagar 150 millones de pesos, el 15% nomás, porque pues es una cartera que ya lleva más de 6 meses en mora, el cliente está perdido, nos toca empezar es a buscarlo, bueno, todo el proceso ahí de gastos y se hace ahí una negociación. Para la institución financiera va a decir, bueno, pues ya en vez de lo tengo castigado, ya lo di por perdido, estos me lo quieren comprar, pues es mejor recuperar poco que no tener nada porque yo ya estoy dando por perdido eso, ¿sí? E incluso, de acuerdo con la normativa en Basilea, cuando ustedes estén viendo riesgo de crédito, se van a dar cuenta o les van a hablar que precisamente la Super también exige que las instituciones financieras vayan haciendo una provisión de cartera. Y ese provisionamiento de cartera básicamente obedece es a ir guardando unos montos para en caso que la cartera no le responda, usted tener cómo pagarle a las personas que le dejaron el dinero depositado. Porque no debemos olvidar que la dinámica financiera se da entre captación y colocación. Entonces la institución no puede decir, yo no tengo cómo dar la plata a usted del CDT porque no me han pagado los créditos. Entonces la superintendencia precisamente obliga que las instituciones que ofrecen estos servicios de captación y colocación generen ese proceso de provisionamiento de cartera buscando eso, de sus utilidades retener parte para provisionar y que en caso que ellos tengan que castigar cartera, no se queden sin dinero para responder entonces a las personas o en caso que no les paguen, no se queden sin dinero para responder entonces a la operación de las personas que le dejaron sus ahorros y demás. ¿Listo? ¿Sería como algo de encaje legal, profe, el tema del encaje? No, encaje es otra cosa. Encaje sí ya es para temas de custodia, pero eso va ligado a temas de provisionamiento. O sea, sí también juega parte también el encaje que la institución deja, pero el provisionamiento de cartera va orientado sobre el monitoreo que se tiene a la misma cartera. Lo que pasa es que aquí ya para yo poderles explicar esto, tendríamos que verlo con las matrices, cómo se hacen las cosechas y bueno, eso lo van viendo en temas de riesgos, ¿sí? Es más, ni siquiera creo que lo toquen aquí en el pregrado, sino por allá en el posgrado si hacen algo en riesgos, muy seguramente les van a hablar cómo se hace una cosecha de cartera, cómo se evalúa, porque es de acuerdo con eso, o sea, tú vas haciendo como un estudio cómo se va comportando tu cartera y de acuerdo con ese estudio, tú vas mirando cuánto es lo que te toca provisionar, aparte de lo que ya el encaje y todo esto te obliga. ¿Listo?
Listo, profe. Bien. Entonces, Ah, ok, eso profe, se o hace sea en que el eso es un proceso proceso jurídico, interno ¿sí? también. Señor Sebas. O sea que ese monitoreo es, o sea, no es un encaje porque, digamos, ese encaje es con el Banco Central, sino que este ya es a nivel interno del banco, A ¿cierto? nivel Para interno, de controlar. acuerdo con el comportamiento de la cartera, exactamente. Ok, vale. Profe, una pregunta, otra. Sí, ¿Una Sebas. corporación también serviría para hacer el ejercicio? ¿Corporación en qué sentido? ¿Qué clasifica? ¿O no? ¿Compañía de financiamiento o cooperativa financiera? Necesito que esté Pues no vigilada por sabría la cuál super, porque es que tienes que es la fijarte, diferencia. hay unas instituciones que se clasifican, por ejemplo, como cooperativas o corporaciones de servicios financieros, pero no están vigilados por la superintendencia financiera de acuerdo con su naturaleza, sino que de acuerdo a cómo se están inscribiendo, pasan a ser vigilados por la superintendencia de sociedades. ¿Sí? Entonces ya la cosa cambia, ya la regulación es distinta. Yo necesito que la institución con la que trabajen esté vigilada por la Tenga superintendencia independencia financiera. financiera. ¿Listo? Ok, de acuerdo, Bien. sí, señor. Por ahí, digamos, en internet no encuentra cuáles son las Sí, empresas. ahí lo que te digo es que las que están vigiladas por la super, están habilitadas para trabajar el tema de captación y colocación. Esa es una de las principales diferencias. Las que no, solamente pueden, por ejemplo, colocar, pero no pueden captar. O sea, captar es abrir productos como CDTs, cuentas de ahorros y todo eso, sino solamente son cooperativas, por ejemplo, que tú ves y que ofrecen créditos, pero que en ningún momento pueden sacar un producto de ahorro o un producto de inversión, que las personas puedan de pronto abrir un fondo de inversión colectiva o algo así. Sino son cooperativas que tú ves y ellas no están vigiladas por la superintendencia financiera, sino por la superintendencia de sociedades, pueden prestar servicios financieros de colocación o productos en este caso, pero ahí está la diferencia. No se pueden apalancar o no pueden tener ese beneficio de sus recursos porque no están inscritos y pues obviamente bajo la normatividad que exige la super para la constitución de este tipo de empresas. ¿Sí? Es muy diferente de una cooperativa financiera a una cooperativa de crédito que no está vigilada por la superintendencia financiera, pero puede llegar a prestar productos de crédito. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Claro. Entonces, en la jurídica, bueno, pues ya aquí lo que se hace es todo el proceso en los juzgados, en donde pues se pasan ya obviamente el diseño de estas demandas que se tiene por parte del abogado, ya se da un proceso directo, un relacionamiento directo con el juez, quien se encarga entonces de dictaminar o evaluar pues esa demanda. Esos son procesos largos, la verdad. Ustedes saben que con los jueces de la República, pues y más con este tipo de procedimientos, no es que sea de la noche a la mañana, pero cuando salen estas demandas eh, y pues los juzgados dan vía libre para temas de embargo y demás, pues los abogados pueden ya entonces hacerse acreedores de, de los bienes o bueno, los abogados no, la empresa, por medio de los abogados, hacerse acreedores de los bienes o los salarios, ¿cierto? Entonces es cuando ustedes se dan cuenta, uy, me embargaron el sueldo, me quitaron el carro, me quitaron la casa, me quitaron X o Y bien, porque los abogados, pues a través de ese proceso judicial, lograron tener esta, esta recuperación. ¿Listo? Entonces, digamos que en esta parte judicial, como amerita pues conocimiento legal, ¿cierto? Que digamos yo conozco porque pues acompañaba mucho a la abogada que tenía para la presentación, obviamente pues ella me comentaba cómo iba a ser todo el proceso, cómo iba adelantando las demandas y demás, y pues digamos hasta ahí, pero ya las leyes y todo lo que ya utilizaba para el desarrollo y eso, pues no. Entonces, también en la política no los voy a pedir que ustedes me cuenten cómo van a desarrollar la gestión judicial,
porque pues ahí ya tendríamos que mirar tiempos de demandas y demás, y pues eso ya es competencia más de los abogados que de pronto nosotros. ¿Listo? Entonces solamente ustedes me colocan dentro de la política a partir de cuando inicia la gestión judicial, y ya con eso pues yo entendería que de ahí en adelante viene todo ese proceso que estamos hablando acá. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí, señor. Digamos, la persona que le embargan, ya sea, no sé, un bien, ya sea un carro o algo, por un crédito, si, digamos, logra pagar ese crédito, ¿le devolverían ese bien? ¿Cómo así? Porque digamos que digamos, las entidades, digamos que cogen ese bien y ya lo hacen como de ellos, o sea, ya no se le devuelven al dueño como tal. Si el dueño pagara, digamos, ese crédito, ya o ya se sale de las manos. No, porque ya él no, o sea, ya él tendría que mirar al acuerdo, ya él está embargado, ya el abogado si lo embargó, él no, Ya él eso es no del banco, tendría, sí, claro, ya tendría que entrar a comprárselo, a comprárselo. sí, Ah, listo, brother, listo. ya ahí pues es la única opción, porque el resto ya el acreedor ya es el banco, la institución pues, que lo haya embargado. Eso sucede igual que con los créditos hipotecarios. Ya digamos, si Sí, la lo persona mismo. deja de pagar el crédito, pues el, O el por banco se ejemplo queda en con tu la casa. sueldo, si tú tienes tu sueldo y te lo embargaron, pues la única opción es que vayas y pagues todo y que el abogado pase el, el ¿qué? Al juzgado que ya quedaste a paz y salvo en la obligación y que te levanten el embargo y todo eso. De lo contrario, no, va a seguir haciendo el descuento el abogado en el número de cuotas que el juez haya determinado, Entiendo, entiendo. ¿sí? Y ahí entra a jugar pues cuál es la parte que te pueden descontar, cuánto es lo máximo que te pueden embargar y todo esto para sí mismo saber, eh, pues que el juez determine cuánto es lo que te puede llegar a embargar de acuerdo con tu salario y demás. Listo, ¿Listo? entiendo, profesor. Sí, señor. Bien. Seguido de esto, entonces vamos a hablar de los tipos de negociaciones que ustedes van a colocar en su política de crédito, ¿sí? Tipo de negociaciones, yo les comentaba aquí arriba en los principios, por acá había uno, en donde decía precisamente el cuarto, las soluciones y alternativas eh, deben estar desarrolladas en el marco de lo que la política ordena, y en este caso no se puede, digamos, el asesor no puede llegar a tener acuerdos por fuera de los que establece la política, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de acuerdos que se puede llegar a tener? Entonces, básicamente, eh, el acuerdo que ustedes pueden o que pueden llegar a tener o que el asesor o el cobrador o el coordinador, bueno, quien esté ejecutando el, el proceso de cobranza puede llegar a tener es básicamente para dos fines. Primero, para cubrir la mora de las obligaciones vencidas, ¿sí? Y dos, para efectuar el pago del saldo total de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, para cubrir la mora de las obligaciones vencidas es cuando usted le dice al asesor o al cobrador, o bueno, a quien esté ejecutando el cobro, que lo mínimo que él puede acordar con el cliente es recibir el valor de lo que tiene en mora, ¿sí? Y entonces aquí entra a jugar unos aspectos. Por ejemplo, si el cliente tiene 2 meses en mora, si el cliente tiene 2 meses en mora, el asesor, el cobrador, bueno, quienes ustedes estén colocando ahí, pueden trabajar o ustedes pueden colocar dentro de la política que puede recibir eh, de la siguiente manera. Puede recibir, que esos son los acuerdos que él puede llegar a hacer. Yo aquí les doy ejemplos, ustedes lo van a materializar allá en su política. Puede recibir, eh, pues obviamente las dos cuotas completas, ¿cierto? Puede recibir una cuota completa,
dos cuotas completas, dos cuotas completas incluyendo intereses de mora. ¿Sí? Una cuota completa incluyendo intereses de mora. Obviamente aquí estoy hablando de los 2 meses, ¿no? Intereses de mora a los 2 meses. De los 2 meses. Una cuota completa incluyendo intereses de mora de los 2 meses. Una cuota completa o una cuota completa incluyendo intereses de mora de 1 mes y una cuota completa. ¿Sí es claro? Más o menos confuso, profe, la verdad. Más o menos confuso. Pero, o sea, máximo, Más o menos máximo 2 confuso. cuotas. Está Sí. confuso, profe. Ya les pongo aquí los ejemplos. Entonces vamos a suponer que Joana, Joana tiene 2 meses en mora, 2 meses en mora, ¿cierto? La cuota de Joana es de 200.000 pesos, ¿sí? La cuota es de 200.000 pesos. Y los intereses en mora que lleva Joana del primer mes, intereses en mora del primer mes es de 20.000 pesos, por ejemplo, y del segundo mes, del mes 2, es de 10.000, ¿sí? Entonces, eso es lo que les estoy mencionando. Si tú vas a hacer un acuerdo, a Joana, el cobrador puede acordar, el primer acuerdo que les estoy diciendo es que le pague el pago por, entonces serían las 2 cuotas completas, ¿cierto? Más los 2 meses de mora. Es decir, él tendría que hacer un acuerdo por 430.000 pesos. ¿Sí? Ese sería el primer acuerdo que les mencioné yo aquí. Este primero. Uy. Profe, pero sí lo máximo son 2 meses, perdón, son 2 cuotas, ¿verdad? Sí, porque estoy poniendo el ejemplo en estando con 2 meses de mora. Si son 3, pues así mismo ustedes van a colocar. Y aquí se alarga, porque te puedes decir, tú le puedes decir, entonces me paga las 3 cuotas completas, incluyendo 3 meses de mora, o me paga 2 cuotas, en el caso de 3. De acuerdo, profe. ¿Sí? Ok. En el caso de 3. Sí, señor. Entonces, este es el primer ítem que acabo de colocar acá. 2 cuotas completas, incluyendo intereses de mora. ¿Sí? 430.000 pesos para este ejemplo. Para este otro, sería entonces una cuota completa, incluyendo la mora de los dos. Entonces sería una cuota completa, incluyendo la Serían mora de los 230. dos. Exactamente. Ahora Ese sí, sería el profe. azul. Una cuota completa incluyendo los intereses de mora del mes anterior. Entonces sería la cuota completa incluyendo este interés, ¿sí? Obviamente el primer interés, y luego una cuota completa que sería solamente los 200.000 pesos. Eso sería la forma como se materializaría. Ustedes no me van a colocar ahí un ejemplo, ¿cierto? Esto es la forma como tendría que interpretar el cobrador cuando vaya a hacer el proceso, ¿no? Él va y le dice, bueno, lo máximo que le puedo recibir o lo mínimo que le puedo recibir son 430.000, lo mínimo son 220, porque él ya está mirando ahí pues tiene claro cuáles son los acuerdos que puede hacer e identifica pues los valores que tiene ahí dentro de su base de datos. ¿Listo? Pero así es que se materializa esto que les acabo de colocar. ¿Listo?
Entonces, esto que yo les coloco acá son las opciones que ustedes pueden darle para un cliente que estén gestionándolo con 2 meses de mora. ¿Listo? ¿Y eso dónde iría? ¿Eso dónde iría? Aquí también en el número de visitas que se dan. ¿Por qué? Porque si ustedes me colocan las 4 opciones, me tienen que identificar en qué momento se dan cada una de las opciones. ¿Listo? En el segundo mes de mora. ¿Sí me hago entender en esa parte o tampoco? Sí, profe, ya con el ejemplo por mi parte quedó más claro. Recuerden que acá yo tengo aquí, por ejemplo, en el día 31 al 40 va a visitar el cobrador y coordinador. Aquí yo tengo que colocar el acuerdo que él puede realizar y entonces yo le voy a colocar aquí, como hasta ahorita va de 31 a 40, le voy a permitir recibir esto, o por lo menos una cuota completa, ¿sí? Ya de 41 al 45, por ejemplo, que va el coordinador únicamente, él va a ir por una cuota completa incluyendo intereses de mora, ¿sí? Entonces ahí ustedes me van a colocar el acuerdo que se contempla de acuerdo con estas posibilidades. Puede que ustedes no trabajen con las 4, puede que trabajen con 3, ¿sí? Es más, o con 2, ustedes digan, no, yo no voy a recibir menos de una cuota completa y los 2 intereses de mora, solamente las 2 primeras. Listo, perfecto. Entonces tú vas y me colocas que por ejemplo, esto se va a trabajar con este acuerdo y en este acuerdo se va a trabajar. Listo, ya depende de ustedes cómo vayan a colocar. Obviamente, siempre, aquí yo los estoy dejando, digamos, carta abierta, pero lo que sí quiero que ustedes aterricen aquí es que esto va a depender mucho de cómo se va a materializar la cobranza, ¿sí? En el sentido de que si ustedes dejan esto, digamos, que el acuerdo pueda llegar a ser saltado por el cliente o que no tenga un seguimiento bien hecho, pues puede llegar a tener entonces, pues, por ejemplo, aquí yo puedo decir el coordinador del 31 al 45, como es el mismo acuerdo, el coordinador puede decir, pues esperemos entonces 5 días más a ver si el cliente me paga, porque como no lo hice o sea, lo hice ir, pero le dejé el mismo acuerdo. Entonces, en términos de la función del coordinador, si fuera un coordinador, como se dice, abeja, podría decir, no, pues yo, si ya tengo ese acuerdo, yo para qué lo voy a visitar, a exigirle que me pague más si la política no me lo está exigiendo. ¿Sí ven? Entonces tienen que tener que el tema del seguimiento, esa política les va a ayudar entre más ustedes la dejen al detalle, pueden llegar a tener un mejor seguimiento a la hora de controlar la política. ¿Listo? Sí, profe. Ya en una cuota, pues igual es que le paguen una cuota, ¿cierto? O que paguen por lo menos, que primero paguen, o por lo menos ustedes ya pueden empezar a dividir, pues páguenme media cuota ahorita y media cuota al final del mes, o páguenme por lo menos los intereses y al terminar del mes el capital, o páguenme entonces los intereses moratorios más el interés y el capital al final. Ya en la segunda cuota, pues ya ahí sí es difícil, digamos, partirle intereses y capital, ya es cuota completa y ya pues para tercera cuota empieza a ser mucho más largo porque como les decía, ya tengo que mirar si me paga 2 cuotas, si me paga las 3 cuotas, si me paga una sola, si me paga, y así mismo voy haciendo presión para la recuperación de la cartera. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Entonces, dependiendo también el saldo, obviamente para clientes que ya estén terminando su periodo, o sea, el tiempo, si por ejemplo ya le faltan 2 meses o 3 meses, ¿cierto? Por pagar, pues tú no vas a ir a decirle que te pague una cuota, le exiges que te pague el saldo total, obviamente porque ya conoce que ese es el valor final en el cual debe terminar de pagar para salir de la obligación. ¿Listo? Bien.
Los otros tipos de acuerdos que se pueden trabajar dentro de la política son las reestructuraciones, ¿sí? Que en este caso se pueden trabajar de la siguiente manera. O bueno, básicamente, ¿para qué se da una reestructuración de la obligación? Cuando la institución se da cuenta, no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, está en el Excel, profesor. En el Excel. Cuando la institución se da cuenta que el titular de la obligación no cuenta con o ha modificado las condiciones iniciales en las que se presentó, ¿cierto? Por ejemplo, ya no trabaja ya y ahora tiene un negocio, o ya dejó de trabajar y no tiene negocio, ¿cierto? Es decir, cambiaron las condiciones con las que él se presentó y eso desmejoró de cierto modo la capacidad de pago que él tiene y se está presentando una voluntad de pago, ¿sí? Entonces ahí se puede llegar al acuerdo o a la reestructuración de la obligación. ¿En qué consiste esta reestructuración de la obligación? En generar una nueva obligación con unos cambios en los acuerdos de pago, en los valores de pago, perdón. ¿Listo? Entonces, no, mire que yo me quedé sin trabajo, pero me comprometo a pagar, la cuota era de 300.000 pesos, pero les puedo pagar 150 o 180.000 pesos. Entonces, ok, de acuerdo con el saldo, se estudia el cliente, miramos si realmente tiene esa capacidad de pagar, ¿cierto? Se hace una nueva tabla de amortización, modificando obviamente plazo, ajustándolo con el saldo del crédito, se hace nuevamente la tabla, modificando el plazo para que la cuota se ajuste a la capacidad de pago del cliente, se pactan unas nuevas condiciones, se firman nuevamente títulos, el cliente debe tener en cuenta que él se debe ajustar a la tasa de interés actual, porque siempre que existe, muchachos, siempre que existe una modificación a la obligación, se debe ajustar a las condiciones actuales del mercado y de tasas de interés. ¿Listo? A ustedes nunca les pueden modificar las condiciones de tasa de interés si ustedes no firman una nueva obligación. En el evento que ustedes lo hagan, a ustedes sí les pueden dar una tasa de interés diferente. ¿Listo? Y en ese sentido, pues el cliente debe acogerse entonces a las nuevas condiciones que se tiene en temas de plazo, interés e incluso al manejo de garantías. Entonces, por ejemplo, usted le dice, sí, ok, yo le voy a reestructurar la obligación, pero me debe traer o mejorar la garantía, me debe traer un codeudor, ¿cierto? Me debe traer, obviamente, dejarme aquí, pues, la otra garantía que usted me había dejado previamente, no sé si de pronto había sido algún bien inmueble, etcétera, ¿sí? Aparte me debe traer un fiador y demostrarme, pues, nuevamente traer los documentos para demostrar nuevamente su capacidad de pago, ¿listo? Y ahí es cuando se empieza a hacer el acuerdo o la reestructuración. Hay dos momentos en los que se puede dar la reestructuración. Uno, cuando, o sea, o el momento en el que se da la reestructuración es cuando el cliente o el cobrador o el asesor o quien esté haciendo la cobranza se da cuenta que el cliente no tiene esas mismas condiciones e informa a la institución. Por eso es que es tan importante siempre manejar ese control a través de las herramientas y el seguimiento que se da. Porque no es esperar a que, no, que el cliente por allá lleva 80 días en mora y resulta que siempre el cobrador le dijo que no tenía trabajo y que tenía para pagar menos. Y él nunca informó y nunca se dio esa reestructuración. Y pues la idea no es entrar en procesos entonces que vamos a embargar al cliente, cuando él mismo informó de que tenía que existir un acuerdo de reestructuración, o sea que él necesitaba una reestructuración de su crédito. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Pues sí, señor. Sí, señor. Entonces, en ese caso, ustedes me van a colocar cuáles son las condiciones que existen de la política, si va a haber mejoramiento de la garantía, qué garantías se van a exigir, cuál es la tasa entonces que
que podrían trabajar sin estipular, sino dice vamos a trabajar con la tasa máxima, ¿cierto? Que estamos cobrando, cuáles son los plazos permitidos para la reestructuración, todo eso es lo que ustedes me van a colocar dentro de la política y quién podría tomar entonces la decisión de o presentar una reestructuración o no, el asesor, el cobrador, el coordinador, bueno, todo eso es lo que ustedes tendrían que colocar ahí. ¿Listo? Para un acuerdo de reestructuración de crédito. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? Por ahora Por no. mi parte, no. ¿No? Profe, yo no, le Carlos. quería Por preguntar ahora una no, cosa. mientras ya van saliendo. Sí, sí, sí. Dime, Joana. Profe, lo que pasa es que pues mi compañera y yo ya teníamos todos los principios de la clase pasada, los 6, ¿sí? Sí. Entonces, pues queremos como mostrárselos, a ver usted qué opina. No, yo evalúo al final. ¿En serio? O sea, no nos puede ni siquiera decir si eso está bien o están redundantes, no sé. ¿Nada? Bueno, les puedo dar una guía, pero no voy a hacer, o sea, a cada grupo por ahí una o dos intervenciones en la política y ya espero la final, ¿vale? Ah, ok, vale. Hagámoslo así. Cada grupo les doy como uno o dos para un tema puntual. Digamos, quiero que me revises, porfa, los principios, o quiero que me revises los tipos de negociación, o quiero que me revises los mecanismos, o quiero que ya de aquí en adelante. Entonces, un tema puntual. Si tú me dices principios, listo. Vas a tener dos temas que vas a poder presentar. ¿Listo? Ok. Profesor, Señor. esa parte de gestión dual, ¿qué sería? Que yo alcancé a leer. ¿Dónde acá? Cuando manejamos, aparte de los abogados, la gestión de cobranza con externos. Sí, entonces mandamos a que o los abogados internos o externos, pero alguno me da razón y me da... Pero, o sea, profesor, que esa gestión dual es ya en la parte final, o sea, ya cuando Sí, se separa la parte de juzgados. exactamente. Los Ok. agentes externos pueden entrar, o abogados externos pueden entrar también a intervenir ahí para ese proceso de recuperación. Profe, Ujú. o sea que yo tengo una duda. Esa reestructuración lo que busca es evitar que haya mayor número de cartera desechada, por decirlo así. Claro, y obviamente que no se venzan los clientes, llegar a entrar, por ejemplo, a reportes y demás cuando el cliente está pidiendo auxilios. O sea, como institución, ¿qué nos interesa? Que nos paguen. No nos interesa entrar aquí a decir que lo vamos a embargar o a quedarnos con... No, dentro del relacionamiento y la razón de ser de la institución no está quedarse con casas, ni con vehículos, ni embargar salarios, sino está es obviamente buscar los medios para que le paguen. Y si el cliente está manifestando que tiene capacidad de pagar pero menos y tiene la voluntad, pues debemos también llegar a ese acuerdo en determinado momento de abrir la puerta y reestructurarlo con base a las condiciones que nos está mostrando que puede tener. Y es Profe, entonces, precisamente para eso. una preguntita, es que no sé si en internet estaba molestando, no le escuché bien. Al momento de hacer eso, yo tengo que cambiar las condiciones, o sea, las condiciones cambian absolutamente en todo, desde bajar la cuota, a aumentar las tasas de intereses y alargar el plazo, ¿sí? Pueden llegar a cambiar, eso va a depender obviamente de, de la calificación del cliente, cómo se encuentra ahorita, si realmente se puede o no, ¿sí? Pero normalmente sí se cambian todas las condiciones y se ajustan a las que actualmente tiene la institución y las que la política de reestructuración lo permite. Obviamente ya se pueden manejar plazos más largos, ¿cierto? Se van a mejorar las garantías, se manejan tasas de interés diferentes. eh, Todo eso buscando obviamente ajustar las condiciones a lo que el cliente puede llegar a pagar. Porque si tú le brindas tasas, por ejemplo, plazos más largos, pues puedes manejar cuotas más pequeñas. Obviamente te van a pagar en más tiempo, pero pues el cliente se va a comprometer a pagarte una cuantía que él realmente puede tener como pago. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profesor, y Bueno, esta muchachos, reestructuración ¿sí? también serviría como para decirle al cliente que, pues, o sea, bueno, internamente que nosotros queremos que nos pague, pero Sí, pues como que es consciente que hay situaciones en
donde pues puede, no sé, perder un empleo o cambiar de situación y Ujú. digamos tener menos ingresos y pues o sea, como que el cliente dice, bueno, el banco me ayudó y pues como que lo fideliza en cierta parte indirectamente. Sí, aunque pues a Muchas nosotros ya no veces. nos interesa, créeme que ya ese cliente que se reestructura, si ya por ejemplo se reestructuró por allá con 2, 3 meses de mora, ya la institución no lo ve como o sea, lo reestructura para que le paguen, pero después ya no lo va a buscar. Si llega otra vez, ay, ay, quiero que me vuelva a prestar, difícilmente porque ya hay una calificación que ya más adelante se las voy a explicar, que se le empieza a dar a un cliente de acuerdo con el hábito de pago que él tiene. Y asimismo se empieza a ver las renovaciones, que es diferente a una reestructuración. Renovar es en el buen sentido, cuando el cliente tiene pues buen hábito y todo eso. Reestructurar es cuando normalmente se da como esa posibilidad de no pagar y que el cliente ya se colgó unos meses y todo eso. Listo, entiendo, profesor. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la próxima clase. Sebastián, por favor, le inscribes a los de emprendimiento que iniciamos a las 6:20, ¿vale? Me corro 5 minuticos para poder Sí, señor. ordenar aquí. Profe, tengo una ¿Listo? duda. Señor, dime. Usted dijo que nos podría dar una guía o entendí mal, se refería a una otra cosa. No, que les podría dar guías sobre los De internet se cortó. los temas que cada uno va adelantando. Les voy dando guía de algunos de ellos. Vale, profe, gracias. Listo. Ya he oído el grupo. Listo, muchachos. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos Chao, profe, el gracias. próximo miércoles. No nos vemos el lunes, ¿Verdad? lastimosamente. Vale, profe, muchas Listo, gracias. profesor, hasta luego. Bueno, juiciosos. Buen Vale, fin de profe, semana. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Listo, profe.